Me parece que estás... Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya. Qué ahí bueno que te sí. pase a ti también. Bueno, gracias Manuel por darme la palabra. Aprovecho de saludar a todos los asistentes. Siempre un agrado encontrarse, aunque sea de manera telemática. Eh, Como el tema de la agenda es el asunto programático, yo quisiera partir diciendo que el esfuerzo que ha hecho ese equipo de programa tenemos que saludarlo, más allá del texto y de sus propuestas. Y tenemos que saludarlo porque, como partió diciendo Manuel, esta es una coalición de 9 partidos. Y por lo tanto, desde el programa que ganó la primaria, que fue recién el 29 de junio. Entonces, desde ahí parte un proceso muy exigente, muy acelerado, en que hay que poner de acuerdo a 9 colectividades que tienen miradas muy distintas. Entonces, yo puedo compartir con ustedes que hay varias cosas de este programa que nos pueden parecer insuficientes, pero yo creo que hay que destacar el esfuerzo hecho en tan corto tiempo eh, por el equipo programático y porque indudablemente que en esos debates internos eh, ha tenido que haber quitas y pones, quid pro quo. Y el resultado es el resultado de una discusión tecnocrática, pero que responde a las posiciones políticas de los que están incorporados en ese equipo de programa. Eso es lo primero que quisiera dejar establecido, porque no quiero que solamente nos dediquemos a criticar. Lo otro es que, sin perjuicio de que eventualmente hubo algunos errores comunicacionales al inicio de todo esto, eh, yo quiero resaltar cómo el vocero principal, que es Luis Eduardo Escobar, ha logrado ir sobreponiéndose a esos inconvenientes. Y en la última entrevista que hubo en Tolerancia Cero, creo que tuvo un desempeño notable. Y hay que entender además que no es fácil tener un buen desempeño en ese ambiente, porque es un ambiente, y me van a perdonar los periodistas si que hay alguno por aquí, es un ambiente hostil, en que todos, ¿cierto? O sea, donde el entrevistado está solo frente a 4 panelistas que buscan desesperadamente sacarle una cuña que puedan usar el día de mañana para cuestionar el programa o al vocero o incluso a la candidata. Y ahí Eduardo Escobar hizo una, una performance notable, porque incluso contra las cuerdas, porque era atacado por todos, ¿no es cierto? Logró defender muy razonablemente una de los miedos que instala la derecha con su poderío comunicacional, en este caso respecto al nivel de la deuda de Chile. Y llegó a decir que teníamos espacio para que aumentase la deuda, lo cual, pues, si ustedes vieron el programa, impresionó ahí a los panelistas y todos se mostraban relativamente escandalizados, en particular cuando presionado dice, mire, podríamos subir hasta el 50% y aquí no pasa nada, al 50% de deuda sobre PIB, comparando con otras economías. Entonces dice que economías como las nuestras están en torno a un 75-80% de deuda sobre PIB, y para qué hablar de economías desarrolladas que están del 100% para arriba, ¿verdad? Con el propio Estados Unidos, y quiere decir Japón, que está a 200 y tantos por ciento. Bueno, pero claro, no somos Japón y tenemos que tomarnos las cosas con calma, no podemos pretender tener esos niveles de deuda, pero sí, de alguna manera, en esa sesión de tolerancia cero, se logró des,
desplazar, erosionar esa idea bastante absurda que tiene la derecha de que no puede haber más deuda. Y así otras situaciones como el asunto de los impuestos. Y yo lamento que el equipo programático, dentro de este proceso de voy por aquí, yo quiero esto, tú quieres lo otro, y así vamos haciéndonos concesiones mutuamente, que finalmente el equipo programático haya estimado que el próximo gobierno no va a tener, uno va a llevar adelante una reforma tributaria. Que planteó el vocero en esa oportunidad, dijo que no era cierto, no recuerdo las palabras exactas, pero eso es lo que transmitió, que no era cierto que los impuestos en Chile fuesen altos. Y resulta que una de las titulares que usa la oposición con el obvio y conveniente apoyo del gran empresariado es que en Chile se pagan muchos impuestos, en circunstancias que eso no es así. Y Luis Arro tuvo la entereza para decirle, mire, 27% que la tasa del impuesto corporativo puede parecer muy alta, comparado con un 23 o 24 que es el promedio en la OECD. Pero ocurre que en Chile tenemos un sistema semi-integrado. Por Y supuesto. entonces el impuesto Sí, pues, final que paga el capitalista es inferior al que paga ese capitalista en los países desarrollados. Eh, y eso lo defendió muy bien. Entonces, y lo otro es que también dijo, no lo dijo, pero se infería, es que aprovechando la insistencia de Manuel en la reforma al sistema de capilación individual, hay que recordar que en Chile recién ahora con esta reforma que se está entrando en vigor ahora, eh, los empleadores van a aportar algo de su patrimonio al fondo previsional. Y resulta que en los países comparables y en los países desarrollados, como pueden ser los de la OECD, bueno, allá la carga del impuesto de seguridad social es del orden del 20%, y acá cero. Y allá de ese 20%, 2/3 lo pone el empleador. Y acá el empleador cero, salvo ese pequeño porcentaje en la prima del seguro de, de invalidez, ¿verdad? Entonces, estos empresarios nuestros que lloran, que necesitan ser más competitivos y que las miradas ideológicas, como ellos dicen, les impiden ser competitivos. Bueno, ellos llevan 40 años o más sin pagar un peso para la seguridad social, mientras que sus competidores internacionales sí lo tienen que pagar. Pero no, ellos son víctimas de esta mirada ideologizada, lo que se agrega al hecho de que pagan menos impuestos. Y el punto muy claro que hizo Luis Eduardo en esta oportunidad fue decir que el IVA, en el caso chileno, es aproximadamente la mitad de todo lo que se recauda. Y el IVA lo soportan los consumidores, no lo soportan los empleadores. Es decir, en nuestro esquema tributario es evidentemente regresivo en su estructura. De hecho, hace poco salió un estudio de la OECD en que demuestra que en general todos los deciles pagan o soportan una carga tributaria del orden del 16%. Bastante parejito entre todos los deciles, excepto el decil de mayores ingresos que solo soporta una carga del 12%. Entonces, conociendo aquello, a mí obviamente que me decepciona que el equipo programático y la candidatura haya desistido de corregir esa situación, que se cae de cajón. Bueno, ese es uno de los temas que lamento a los que no se haya llegado a acuerdo. También lamento este anuncio que se hace sobre el término de la AFP, pero que sabemos que es un anuncio y que no tiene mucho fondo. No va a pasar eso. La reforma previsional que se hizo fue saludada por José Piñera como larga vida a las AFP. Y eso es, ¿no? Pues, ¿no? Hay que tener claro. Afortunadamente, dentro de esa reforma se introdujo un pequeño núcleo de seguridad social, que es el que permite mejorar las pensiones.
porque las pensiones no van a mejorar con el aumento de los aportes a las cuentas individuales, sino que van a mejorar con estos subsidios que se logró incorporar a la reforma. Y que tiene esta vuelta curiosa, ¿no es cierto? Esta cosa un poquito humorística de que el técnico de derecha que creó, inventó, diseñó, propuso este famoso préstamo, y que atendiendo que venía este señor desde la derecha y que había convencido a políticos de la derecha, entonces este gobierno, perdón, encontró que había que ir para adelante con esto. Bueno, ese préstamo, hoy día la candidatura de Kast lo rechaza y dice, basta préstamo, ¿no? Tiene ahí una frase, pero al mismo tiempo enroló a ese mismo economista, Bernardo Fontaine, por si no lo conocen, lo enroló en su equipo de programa. Esto es una cosa bastante chistosa al final del día. Eh, hay que recordar también que en el caso del IVA, que para el caso chileno significa más del 40 a 45% de la recaudación total, bueno, es un IVA casi parejo, y la mayoría tiene que pagar 19% sobre su consumo, mientras que en los países de la OECD, la mayoría de ellos, más de 30, tienen eh, IVAs diferenciados. Y entonces hay medicamentos en algunos países que no pagan IVA o pagan una tasa reducida, hay alimentos en la misma situación, y así sucesivamente, de manera de aliviarle el peso tributario a los consumidores de menores ingresos. Pero claro, acá dicen que eso sería una herejía y que la única fórmula posible es el IVA único, con tasa única y pareja, en circunstancias que de hecho no es así. Como ustedes deben saber, el transporte no está afecto al IVA, y mientras sea el pasaje del metro, el pasaje de la movilización colectiva en Santiago, en regiones que no tenga, me parece razonable esa excepción. Pero ocurre que si usted viaja de vacaciones a Cancún o a Punta Cana, bueno, ese pasaje tampoco paga IVA. Claro. Entonces, habría que dedicarle un poquito de reflexión y análisis a estas cosas. Bueno, y para redondear, más allá de que relevo el esfuerzo que se está haciendo, yo quiero sí dejar dicho mi impresión, y es que ese equipo programático está de alguna manera contaminado por el conservadurismo. No se atreven a tirar cosas que llamen la atención y que convoquen al pueblo. Las dos que había, una era la reforma tributaria, que ya sabemos que no va, lo de la AFP no pesa nada, porque no va a ocurrir. Y lo otro era el famoso ingreso vital, que se sigue todavía sosteniendo, pegado con chicle. Pero si había alguna cosa que podía convocar al electorado, que el que nosotros esperamos representar, ¿no es cierto? Los de menores recursos, los más necesitados, si había algo que podía convocar ese electorado era precisamente el ingreso vital mínimo. Pero salieron los economistas conservadores que están ahí adentro de ese equipo programático a decir, no, que eso depende de cómo evolucione la economía. Cuestión que es obvia, pero que el mensaje es claro, no vamos tras esa propuesta. Y por lo tanto, si ustedes le preguntan a sus amistades, a sus círculos sociales, a sus vecinos, etcétera, oye, ¿cuál es la propuesta que más te gusta del programa de Jara? Y la respuesta va a ser silencio, porque nadie sabe qué propuesta es la que hacen. Porque las que hubo en su momento, particularmente la del ingreso vital mínimo, está desaparecida. Y entonces todas las demás cosas que son meramente de arreglar cositas que funcionan no muy bien, bueno, a la gente no le llama la atención porque no le afecta directamente al bolsillo.
a la gente le afectaba favorablemente las alzas del salario mínimo, por ejemplo, y el asunto de las 40 horas. Esas cosas le sintonizan con la necesidad de la gente. Y para tener una nota positiva, para que no crean que quiero echar, es que estoy feliz por la metida de pata del Banco Central. Porque el Banco Central, que tiene estos órganos internos que se autorreproducen, una gerencia de estudio, sacó un estudio, un informe, que a la presidenta del Consejo se le ocurrió que era suficientemente eh, útil como para ponerlo en un recuadro del último IPOM. Esa es una decisión de la presidenta del Consejo. Y en ese recuadro se detalla que el Banco Central, la gerencia de estudio, hizo un informe según el cual el alza de los costos laborales, esa fue su definición, entendido por ello como el alza del salario mínimo y las 40 horas, habían provocado un efecto negativo en el empleo, o mejor dicho, de aumento del desempleo, y también había reducido la contratación formal en el mercado del trabajo. Y la pregunta que uno se hace es por qué el Banco Central tiene que opinar respecto a una materia que no está, respecto a la cual no tiene mandato legal, porque el mandato legal del Banco Central está en el artículo 3º de su ley orgánica, y en ese artículo 3º se define con mucha claridad que las materias que son de responsabilidad del Banco Central son la estabilidad de la moneda, la estabilidad de los pagos externos e internos, y me está faltando una tercera, la estabilidad financiera, creo que lo dice, y listo. Y en toda la ley orgánica, en toda ella, no existe la palabra empleo, no existe la palabra salario, no existe la palabra trabajo. O sea, no tiene mandato. Y resulta que la ley orgánica constitucional es una ley que corresponde a categorizarla como orden público económico. Y el orden público económico dice que las instituciones públicas solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido, al revés del sector privado, que puede hacer todo aquello que no se les prohíba expresamente. Pero, en la cosa pública, las entidades solamente pueden hacer aquello que expresamente se les autoriza a debatir, a proponer, a intervenir. Y entonces yo estoy feliz porque el propio presidente de la República salió a decir que él tenía discrepancias con ese juicio del Banco Central. Incluso el ministro de Economía salió correctamente en su rol de ministro a decir exactamente lo mismo y a criticar ese informe. Y voy a ponerme más coloquial, porque lo encontró penca. Y ese juicio después lo han ratificado otros economistas, como Dante Contreras de la Universidad de Chile, que dijo, mire, lo que diga el Banco Central está bien, pero eso no significa que es la verdad. Y respecto de ese tema en particular, no hay ninguna opinión de pares que opine sobre las conclusiones del informe. Entonces, como apresurado hacer un informe y salir corriendo a publicarlo para ganar un punto político en orden a que ciertas medidas impulsadas por el gobierno y que han pasado además por el rasero de la discusión pública, democrática, en la sede legislativa, que es donde corresponde que se discutan estas cuestiones, y ha sido aprobado. Bueno, no es el Banco Central el que tiene que venir a poner en cuestión las decisiones que ha tomado el soberano a través de sus representantes, pues. Sobre todo pensando que el Consejo del Banco Central es en su totalidad compuesto por integrantes designados, cuya única eh, exigencia es que el nombre sea aprobado en el Senado. Pero ellos no han sido elegidos, ninguno de ellos, menos el gerente de estudio. Y curiosamente sale la vicepresidente del banco a poner paño frío a este asunto y dice, miren, no se preocupen, si en realidad el impacto no es tan grande. Efectivamente, los impactos que se habían encontrado eran muy menores. De
de 0,3% en el empleo y de 1,5% de reducción de la contratación formal. O sea, con todo respeto, no son cifras como para amargarse tanto. Y no obstante que sale públicamente la vicepresidenta del Consejo a poner paño frío en un debate que obviamente se le estaba complicando al Banco Central y que era lo razonable de hacer, al día siguiente aparece ese gerente de estudio a insistir en que su informe estaba espectacular, que la metodología utilizada era de la mejor, en plena contradicción, en franca contradicción con lo que dice un superior jerárquico que es la vicepresidente del Consejo. Bueno, entonces, ¿por qué estoy feliz? Porque de alguna manera este debate resquebraja de algún modo esta idea que se ha instalado de que el Banco Central es el Vaticano económico del país y que nada de lo que ese Vaticano opine puede ser cuestionado, y al contrario, debe todo alinearse a lo que el Banco Central dice. Por eso estoy muy contento que por primera vez desde los años 90, ¿verdad? Un presidente de la República haya cuestionado y haya dicho que tiene la opinión del Banco Central y que haya dicho que tiene discrepancias, porque esto se trata de un tema debatible, cosa que es estrictamente cierta. Es un tema debatible, no está resuelto en la disciplina económica, ¿verdad? Y que después lo haya apoyado un ministro y que después haya habido parlamentarios que también hayan ido en esa línea. Lamento sí que desde el equipo programático hayan salido a apoyar al informe del Banco Central, porque ustedes se habrán dado cuenta. Claro, es una cuestión insólita, ¿eh? Insólita, pero bueno, todos podemos cometer errores, pero lo que sí yo quiero resaltar es este asunto de que por fin se empieza a resquebrajar esta autoridad poco menos que celestial que se le ha asignado al Banco Central en materia económica, y yo creo que eso abre un camino de esperanza para que podamos hacer discusiones razonables, discusiones con base a la evidencia, y donde exista, ¿no es cierto?, una lógica clara detrás de los argumentos y no simplemente dogmatismo. Porque me extendí mucho, Manuel, perdón. No, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Esta es una sesión además en la cual todos estamos exponiendo los puntos de vista y las propuestas que tal como lo vemos nosotros. Bueno, tengo el honor de dejar con ustedes a Mario Villanueva, que interviene en esta sesión a nombre, ¿no es cierto, Mario?, del movimiento No Más AFP.